nos han estado visitando y han estado compartiendo con nosotros. Ayer tuvimos una hermosa Santa Cena y sé que fue de bendición para la iglesia. Y en este momento vamos a terminar esa semana de oración. Este es el último tema de esta semana. Y desde que se me dio la fecha para la semana de oración y vimos que se nos iba a ser difícil conseguir un predicador para toda la semana, optamos por hacerlo nosotros mismos humildemente. Y en ese momento yo pensé que había una persona aquí en la iglesia que muy bien por su espiritualidad y por su experiencia como jefe de un matrimonio, ¿verdad? Y por su experiencia como predicador también, que podía ayudarnos en esto. Y qué bueno que nunca se negó. Así que esta mañana yo quiero presentarle, para mí es un privilegio y es un honor presentar al pastor Ismael Recio, presidente de la carretera 352. Kilómetro 4. Eso fue lo que él me dijo, ¿verdad? El pastor todos lo conocemos y como dije el sábado pasado, yo respeto mucho la palabra del pastor Recio. Así que pastor, Dios le bendiga y siga usted. Todos los que son ricos, digan amén. Amén. Los que están desbaratados, digan amén también. Amén. La riqueza no es como la miramos a veces. Hay animales en la naturaleza que no tienen esqueleto. Las lombrices, los gusanos, no tienen esqueleto. Hay algunos animales que tienen 2 esqueletos. Habitan en las profundidades del mar. Un esqueleto por fuera, pero el verdadero esqueleto está dentro. Y los hay que solamente lo tienen por fuera, como el cangrejo. Y algunos animales, mamíferos, lo tenemos por dentro, no se ve. Pero hay algo que quiero decirles en esta mañana. Los principios morales son el esqueleto del cristiano. Ellos son los que sostienen la armazón espiritual del individuo. Le dan forma. Son los que mantienen la fuerza para caminar, para agarrar, para empujar, para hacer de todo. El espíritu de profecía tiene una cita sobre los principios del esqueleto moral. Enséñese a los niños y jóvenes, dice aquí el hogar cristiano, a respetarse a sí mismo. Ese es un principio del esqueleto moral. A ser fieles a los buenos principios. A ser fieles a Dios. Esos principios regirán toda la vida. Son un esqueleto para muchos ramos. Lamentablemente hay seres humanos gusanos que no tienen esqueleto moral. Pero yo he encontrado, cuando yo enseñaba en la cárcel de rehabilitación de adictos a drogas en Chino, en California, allá adentro hay una escuela y yo enseñé allí. Y aún los criminales más horrendos de este mundo tenían algunos principios. Como que el ser humano se niega a vivir sin principios. Y tenía uno que había hecho no se sabe cuántos crímenes. Pero cada vez que él y yo hablábamos de su madre que estaba sufriendo allá afuera,
lloraba como un niño. Yo creo que en realidad no hay nadie que no tenga algún principio, porque no somos gusanos. Ahora, hay algunos que tienen dos esqueletos, el que se ve y el de adentro, el verdadero, y otros que son duros como el cangrejo, que solamente nunca sueltan nada. ¿De quién es la responsabilidad de establecer principios? Algunos dicen, bueno, el propio individuo es el responsable de su carácter. Somos dueños de nuestro propio destino, como decía mi papá, que era masón. Otros creen que es la iglesia. La iglesia es la que tiene que establecer los principios en mis hijos. Aquí tenemos una de las mejores maestras de la escuela de iglesia en todo Puerto Rico, que es Candy Carmona, pero los niños no vienen tarde. Entonces, no importa que la iglesia quiera tener un programa de edificación del carácter si nosotros no cooperamos. Otros creen que es la escuela. Allá la academia, que le enseña a él a bañarse y a curarse las enfermedades. La academia es la responsable. Y todos tienen razón. El individuo tiene su responsabilidad, la iglesia tiene su responsabilidad, la escuela, la academia tiene su responsabilidad. Pero en esta mañana vamos a hablar de la familia. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre que estás en los cielos, tú y yo hemos hablado bastante sobre este tema. Ahora dame la inspiración del Espíritu Santo para presentar. En los méritos de Jesús, amén. No siempre las personas de principios son religiosas, así, activos en la iglesia, no siempre. Hay un versículo que dice, instruye al niño en su carrera. Cuando sea viejo, no se apartará. Pero vamos a hablar unos minutos de un individuo que no era un líder religioso, pero que recibió la enseñanza en el hogar. Abraham Lincoln, hijo de padres analfabetos. Ni papá sabía leer ni escribir, ni mamá sabía leer ni escribir. Pero le enseñaron unos principios a ese hombre tremendos. El mayor que le enseñaron fue que todos somos iguales, que no hay nadie mejor que otro, que los negros esclavos de Estados Unidos eran hijos de Dios igual que los blancos. Y cuando murió la madre de él, que él tenía 10 años, Sarah Johnson fue su madrastra. ¡Qué señora madrastra! Lo que no le habían enseñado los padres, con todas sus buenas intenciones se lo enseñó esta señora. Una madrastra profesional, que da gusto leer sobre la historia de esta señora, cómo ella instilaba en ese niño de 10 años, de 11 años, de 12 años, los principios reales del esqueleto moral de un individuo. Yo tuve 5 madrastras, pero no me ayudaron mucho. No todas las madrastras son así. Cuando ya joven, quiso poner un negocito con un socio. El socio sacó un préstamo y él sacó otro préstamo para poner un negocito. Y tan pronto lo empezaron, murió el socio. Y Abraham Lincoln consiguió 2 trabajos para pagar el préstamo de él y el del socio, que no tenía obligación de pagar. De ahí que le salió el famoso apodo que le decían a él, Honest Abe. Abe viene de Abraham. Honest, honesto, honrado. Lo derrotaron en varias elecciones, porque el lema de él era, todos somos iguales, blancos y negros. Si me eligen, voy a luchar por la liberación de los esclavos. Y lo derrotaron 1 vez y 2 y 3.
y la famosa derrota que le dio Stephen Douglas en las primarias, lo eliminaron. Y él dijo, si algún día me eligen de algo, voy a bregar con la esclavitud. Y perdía y lo criticaban, pero en 1861 Honest Abe ganó la presidencia de los Estados Unidos. Un hombre de principios, inalterable. Y lo primero que hizo fue fomentar la enmienda número 13, que dice, en los Estados Unidos de Norteamérica no hay más esclavos. Y lo mataron en el 65, por defender sus principios, sus ideales. Esos son hombres que no son pastores de iglesia, ni son esto, ni son lo otro, pero son personas con un esqueleto moral. Pero hay algunos miembros del esqueleto que se dañan. Estamos hablando del esqueleto dañado. ¿Por qué se daña el esqueleto? Por mala postura, el esqueleto físico, por accidentes y por mala nutrición. ¿Por qué se daña el esqueleto moral? Porque todos tenemos principios morales, aunque no seamos religiosos y no creamos ni en la luz eléctrica. Pero sí tenemos unos principios que se dañan. El doctor Moisés Velázquez hizo su tesis doctoral sobre la influencia de la televisión en la educación. Cómo la televisión destruye los principios morales del individuo, porque lo que le presenta es lo malo como si fuera bueno, el adulterio como si fuera algo regular, la violencia. La televisión puede dañarte tus principios o los de tus hijos. Los complejos de inferioridad que resta tanto. Yo conocí a una muchacha que cada vez que se reía se tapaba la boca. Y yo un día le dije, ¿por qué te tapas la boca? Porque tengo los dientes muy feos, muy feos. Y una muchacha tan elegante y tan inteligente y tan de todo, acomplejada. No tenía una personalidad alegre. Yo le dije, mira, yo tengo los dientes separados, pero ¿qué voy a hacer con eso? Complejos, odios, rencores. Todas estas cosas dañan los principios morales. Inclusive la política puede dañarte tus principios morales. ¿Cómo cambiar? ¿Cómo cambiar ese esqueleto, ese hueso dañado? La energía renovadora debe venir de Dios. El cambio puede efectuarse únicamente por el Espíritu Santo. Cuando triunfó la revolución comunista en Cuba, ocurrió un incidente que me ha servido a mí enormemente para defender mis principios. En una iglesia a la cual yo asistía, había varios jóvenes muy activos en la iglesia. Y de momento aparece un joven de la calle y empieza a asistir, muy simpático, muy alegre, muy sociable. Y todos lo recibimos como, ¡ay, qué bueno que este joven empezó a visitar! No faltaba un culto. Y de momento se acercó a uno de los jóvenes y le dijo, mira, soy agente secreto de Fidel Castro y vengo a ofrecerte un negocio. Si tú me llenas este papel por cada miembro de la iglesia, yo te doy un pasaporte visado para Estados Unidos. En ese papel estaban todos los datos sobre cada miembro, nombre, dirección, edad, nombre de los padres, todo. Lléname eso por cada miembro. Él mismo me contó en mi casa. No aguanté. Yo quería venir para Estados Unidos. Y le entregué a él la pena para muchos hermanos de la iglesia. Porque no era un joven alegre como yo creía, era un agente secreto. No tenía
espina dorsal, no tenía esqueleto moral. Lo arropó la idea de ir para Estados Unidos con una visa, ya un pasaporte visado. ¿Qué es un principio? Un principio es una convicción articulada, pero que tiene base bíblica. Si no tiene base bíblica, no es un principio, es un capricho suyo. Es una rabieta que le da a usted. Pero todos los principios, todas las convicciones que se convierten en principios, tienen base bíblica. Por eso es que el Espíritu de Profecía habla de la urgente necesidad, una urgente necesidad que hay en la iglesia, que hay en el mundo. Esa urgente necesidad es la de que dice se necesitan hombres y mujeres santificados y abnegados. Yo quisiera ser uno de esos hombres que Dios necesita, que no esquive las pruebas y la responsabilidad, que sean valientes. Nos hacen falta hombres y mujeres valientes, que expliquen la palabra con poder. ¿Y cuáles son las funciones del esqueleto? Las funciones del esqueleto son mantenernos parados, poder caminar, poder hacer fuerza, poder movernos en diferentes direcciones. Por ejemplo, el pedacito de esqueleto que hay entre la columna vertebral y la cabeza, miren, permite mover para allá, para acá, para abajo. Si no tuviera hueso, no podría hacer eso. El esqueleto es necesario. Es necesario el esqueleto espiritual para poder traficar por este mundo. Provee la armazón secreta. El papel del hogar en la elaboración de los principios. Algunos no tuvimos un hogar adecuado, pero eso no es razón. Yo, por ejemplo, fui criado por mi abuela hasta los 8 años. A los 8 años ya yo era un hombre que tenía que buscarse la comida diariamente. Pero esos poquitos años que pasé con mi abuela, católica, apostólica y romana, y espiritista part-time, bastaron para guiarme en el camino de la vida. No tuve la ayuda de un padre, no tuve la ayuda de una madre. Tuve 11 hermanos de 5 madres diferentes, pero me crié aparte de ellos. Así que yo tenía todas las justificaciones del mundo para ser un delincuente. Pero esos principios que me dio mi abuela bastaron para mantenerme durante toda mi carrera. El hogar cristiano ha de ser una lección objetiva que ponga de relieve las excelencias de los verdaderos principios en la vida. El hogar se convierte en una agencia ganadora de sus propias almas de allí. Pero vamos a Timoteo. Timoteo, ya leímos el versículo inicial. Él tenía algunas características especiales. Nos parecíamos, porque él era hijo de un griego y una judía, era mestizo. Y yo soy mestizo, porque mi papá era negro y mi mamá blanca. Así que ya hay una afinidad ahí tremenda. Pero donde quiera que llegaba, le decían, no le decían que la mamá era judía, decían, este es hijo de un griego. Hasta el nombre, Timoteus, hijo de Dios. Deus, en griego le puso el papá. Pero era un hombre de buen testimonio. Eso era lo importante. No importó la raza de él, que era ligada. Porque la raza no debe influir en las cosas espirituales. Y siendo muy joven, a los 18 años conoció, entre 18 y 20 años, no hay la fecha exacta, conoció al apóstol Pablo. Y Pablo vio en él
madera para ser un líder. Así como este joven miembro de la iglesia fue detectado por un agente secreto como un hombre sin principios, Pablo detectó, este muchacho vale la pena, lo voy a unir a mi equipo. Y lo unió a su equipo, siendo un jovencito de 18 años, de buen testimonio, un hombre completo. Lo acompañó en el segundo y el tercer viaje. Después llegó a Derbe y a Listra, y estaba allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, mas de un padre griego. De este daban buen testimonio los hermanos que había en Listra y en Iconio. La atmósfera que rodea a una persona que está en evolución del crecimiento, madurando, es muy importante en la creación de los ideales y de los principios. Debe estar rodeado. Por ejemplo, cuando mis hijas eran pequeñas, mi esposa les ponía música clásica para que la oyeran. Con toda y la música clásica que le poníamos, a esa muchacha le gustaba la salsa y el merengue. Porque es que la raza esta que nosotros tenemos es mala. Le ponía música clásica, Beethoven y toda esa gente, pero mire, le salía de adentro. Pero gracias a Dios que poquito a poquito esa música le fue entrando. El ambiente que va rodeando a los niños, aunque usted diga, bueno, le gusta la salsa, pero vamos a seguir con la música buena. Y esa atmósfera de los principios morales es muy importante. Y ahora vamos al bebé. Un bebé nace sin hueso. Yo no sabía eso. Lo que tiene son cartílagos blanditos. Bueno, para pasar por donde él pasa, necesita estar blandito. Pero poquito a poquito, debido a la alimentación y al cuidado, esos cartílagos van creciendo y se van endureciendo. Y cuando una persona se bautiza, decimos, instruye al niño en su carrera, y esa persona tiene 40 años, se bautiza, es un bebé que no tiene huesos espirituales, que hay que ayudarlo. Y ahí va poquito a poquito creciendo y se van formando los cartílagos en hueso y viene una osificación pareja. No como dicen los evolucionistas, que un hueso crece por un lado y el otro por el otro. Los dos brazos crecen a la misma velocidad y del mismo tamaño porque Dios lo planeó así. Si siguiéramos la ley de la evolución, un brazo crecería indefinidamente y el otro se quedaría chiquito porque no le llegó el sol ni el agua tibia. Pero Dios ha diseñado que el desarrollo de los huesos físicos es parejo y el desarrollo de los huesos espirituales es parejo. No podemos estar enseñándole a un muchacho que comer carne es un veneno y es pecado, y a la vez estar enseñándole que la música mala es mala y esta es buena. Tiene que haber un desarrollo eficiente, normal y sólido, parejo en todos los huesos espirituales, para que él se pueda desarrollar. Ahora bien, no fue fácil para Timoteo. En una ocasión estuvo preso y según la tradición, en la misma iglesia donde él era pastor, en la iglesia de Éfeso, lo sacaron unas turbas y lo asesinaron. No fue fácil para Timoteo. Ahora tenía él dos virtudes muy importantes. Y mire que da trabajo esto, encontrar personas con esas virtudes. Primera virtud que menciona el espíritu de profecía en los Hechos de los Apóstoles: no se desanimaba nunca. No se desanimaba.
Eso era una virtud, un hueso que es muy difícil de encontrar. Que una persona joven no se desanime nunca. Timoteo no se desanimaba. No lo querían, no se desanimaba. Lo querían, no se desanimaba. Tenía un carácter sólido que no se desanimaba. Y la segunda virtud que da mucho trabajo encontrar es que estaba listo para aprender. Porque es que la gente, el ser humano, la población, la humanidad, sabe mucho. Nadie quiere oír el consejo de un viejo. Ni los otros viejos quieren oír consejos de un viejo. Mucho menos los jóvenes. Pero él era una persona diferente. Tenía la capacidad de oír consejos, escuchar cuando lo ayudaban, cuando le decían, mira, pastor Timoteo, con tan poca edad, ¿por qué tú no haces esto? Y él lo escuchaba, y si era válido el consejo, lo seguía. Porque tenía una capacidad inusitada, increíble, que muy pocas personas tienen hoy día en el mundo. Ahora, los huesos crecen simétricamente. Él tenía un secreto, que los escritores bíblicos dicen que era un secreto. Desde la niñez has sabido las escrituras. No era que las había estudiado, ni que las había leído, sino que él las sabía, conocía a fondo las escrituras. Pero esto, ¿de dónde lo sacó? Porque su abuela lo instruyó, su madre lo instruyó, la familia, la responsabilidad de crear un hombre útil cayó sobre dos mujeres y ellas supieron cumplir con su deber. Ahora, hay que cuidar los principios. Dice el Hogar Adventista, es necesario velar constantemente porque los principios en que se basa el gobierno de la familia no sean despreciados. Y vamos ahora al esternón. El esternón es ese hueso, está en la pantalla, que va de aquí a aquí. Ese hueso es tan importante porque mientras él está creciendo, el cuerpo por allá, las piernas van creciendo, la cabeza va creciendo. Cuando el esternón para de crecer, se paró el crecimiento. No crece nada más. A mí me paró temprano y no crecí mucho. El esternón es un termómetro que Dios ha puesto en el cuerpo para que cuando él llegó a su lugar, se acabó el crecimiento. Por eso yo me maravillo a veces cuando veo personas que están estudiando la palabra, están leyendo, están asistiendo a la iglesia, están creciendo, se bautizan y el esternón hizo así, ¡pam!, se puso en off. Y no estudian más la palabra de Dios, no participan de los cultos, se acabó el crecimiento. Yo voy a usar un texto que no lo mandé a poner en la pantalla porque quiero que cada uno de ustedes y yo lo busquemos en la Biblia y lo leamos sobre el esternón, sobre el crecimiento, sobre el desarrollo. Está en 2 de Pedro 3:18. Bueno, no menciona la palabra esternón, pero menciona el crecimiento. 2 de Pedro 3:18. Y voy a pedir que un caballero de este lado y una dama de este lado me lean el mismo versículo. A ver, un caballero que sepa leer y escribir, que me lea 2 de Pedro 3:18 con voz fuerte. ¿Quién? Adelante, pastor. Antes que desciende la gracia en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria y la honra por la eternidad. Amén. Amén. Una dama, allá la dama atrás.
La orden es crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Yo me he preocupado por esto en mi vida espiritual, crecer. Porque el día que deje de crecer, empiezo a decrecer. Como dice el dicho, con 2 veces que una persona deje de venir a la iglesia, ya hizo el hábito de no venir. Se necesitan 10 veces viniendo para hacer el hábito de venir. Porque es así. El crecimiento da trabajo. El crecimiento implica estudio, implica el crecimiento en la gracia, indica oración, implica esfuerzo, participación. Por eso es que muchos, estoy subrayando la palabra muchos. Voy a leer un pensamiento del Espíritu de Profecía en el libro Eventos de los Últimos Días. Es un pensamiento medio trágico, negativo, pero me indica por qué hay tan poca gente creciendo en la iglesia. Dice así: es una solemne declaración la que hago a la iglesia, una solemne declaración la que hago a la iglesia, que ni uno de cada 20, de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia, se haya preparado para terminar su historia terrenal. Hermanos, tenemos que crecer. El crecimiento es la única salida que tiene el cristiano para ver a Cristo. Cuando usted se estancó, ya usted no está obedeciendo lo que dice el apóstol. Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿quiénes son los que están encargados de ayudarme a crecer? En primer término, yo mismo. En segundo término, la iglesia. En tercer término, pero la familia. Trayendo a la memoria la fe no fingida. ¡Wow! La fe no fingida, la fe real, la fe verdadera. La fe no fingida que hay en ti, primero en tu abuela, después en tu mamá y por cierto, entre tú también. Ahora, por eso Pablo le dice, nadie tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo en palabra, en consagración, crecimiento. Principios de Timoteo. Timoteo era un joven cuando fue escogido por Dios como maestro, pero sus principios habían sido tan bien establecidos que era digno del puesto de ayudante de Pablo. Hay 2 enemigos tremendos del crecimiento. Uno es el raquitismo. Yo creo que hay muchos raquíticos en este mundo. El raquítico, mire, es flaco, desnutrido, se le joroban las piernas, es un desbarajuste de gente. ¿Qué es un raquítico espiritual? Ahí se lo dejo. No recibe el alimento que debe recibir y es raquítico. Y el esqueleto se le afloja. Y los principios, cuando viene la primera tentación, cae porque no tiene fuerza. Cuando viene la primera sugerencia pecaminosa, cae. Porque es un raquítico, no estudia la palabra, no se alimenta. Fíjense, nosotros tenemos un culto los martes de noche a las 7:30 en mi casa. ¿Qué alimentación más linda recibimos allí? Pero son pocos los que van. Ni uno en 20 quiere ir. No, porque eso es estudiar la Biblia, el Espíritu de Profecía, eso es mucho trabajo. Raquíticos espirituales. Y hay muchos raquíticos en la iglesia y muchos raquíticos en el mundo que se le aflojan los nervios cuando viene la primera tentación. No, ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo era un joven, pero también está la osteoporosis. Eso no es para los jóvenes,
No vengan ahora diciendo que los jóvenes, porque la osteoporosis es una enfermedad de viejos que se están desbaratando y ellos mismos no lo saben. Por falta de alimentación también. Los huesos van perdiendo las sales calcáreas, que es como le llama mi hija, que es enfermera. Las sales calcáreas se van perdiendo. Miren, ya yo empecé a jorobar. ¿Por qué se pierden las sales calcáreas espirituales? Por falta de ejercicio, por falta de alimentación, y uno se pone... El esqueleto humano es una enciclopedia de mensajes prácticos para la vida y el crecimiento del cristiano. La osteoporosis. En los adultos, porosidad de los huesos por pérdida de las sales. Existe, ahora ustedes explíquenme esta cita. Existe un extraño abandono de los principios. Estoy leyendo Evangelismo, página 492. La tierra se está convirtiendo rápidamente en una gran Sodoma. Cada día, usted pone las noticias, un padre violando niñitos de 4 y 5 años. Estoy exagerando. Un padrastro violando a su hijastro. La tierra se está convirtiendo en una gran Sodoma, donde no se respetan los principios morales. El peligro para los jóvenes por la mala postura, por la falta de alimentación, pero también hay peligro para los adultos por la mala postura y la falsa alimentación. ¿Y cuáles son los remedios? Los principios morales aplicados estrictamente son la única salvaguardia para el cristiano. Y vamos a la columna vertebral, la médula espinal. Es el eje del cuerpo. Usted se puede dar un golpe y romperse cualquier hueso y se lo empata. Si no es en Bellavista, en San Antonio le hacen buen trabajo. Pero con la columna vertebral no juegue. Yo he visto hombres jóvenes y fuertes paralizados de aquí para abajo. Y los he visto jóvenes y fuertes paralizados de aquí para abajo por un corte en la médula espinal. Es muy peligroso bregar con ese hueso, con ese conjunto de 26 huesos. Y hay personas que juegan con esos principios que son 26, ahora son 27 doctrinas. Antes eran 26. De los principios que componen la filosofía religiosa de la Iglesia Adventista. Y hay algunos, como Efraín, que insistía en violar los principios de la columna vertebral del cristiano, las doctrinas básicas. Y el Señor dijo, Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Déjalo. Llega un momento en que hay que dejarlo. ¿Quiénes son los responsables de mantener la columna vertebral limpia con su médula por dentro completamente sana? Sí, es cierto que el individuo tiene que hacerlo y la escuela tiene su responsabilidad y muy importante, y eso merece un sermón aparte, la importancia de la escuela. ¿Qué dijo el gran poeta y millonario Keats? Él dijo, cuando le preguntaron, ¿cómo usted ha llegado a ser tan famoso? Por los escritos suyos, por sus poemas y por lo millonario que usted se ha hecho si usted viene de un hogar de pobres. Y él dijo, bueno, todo lo que yo he alcanzado en la vida ha sido por los principios que aprendí en el kinder. No en la escuela intermedia ni en la superior, en el kinder. Hay 4 principios que aprendí, que los he aplicado en mi vida, en mis negocios, en todo.
Bueno, señor Kitts, ¿cuáles son? Dice, el primer principio, no empujes. Eso lo aprendí en el kinder. La violencia. No ha habido violencia en mi carrera. No he empujado a nadie. El segundo principio que aprendí en el kinder, tómate tu propia leche. No trates de quitarle la leche del vecino, ni del empleado tuyo. Tómate tu propia leche. Lo aprendí en el kinder y me he hecho millonario respetando a los demás. Tercer principio. Mantén tu lugar en la fila. No quieras llegar al primer lugar de la fila mediante fraude, conspiración y embelecos por ahí. Mantén tu lugar en la fila. Vas a llegar algún día, pero llega honradamente. Y ese principio, dijo que lo he mantenido. Mantén tu lugar en la fila. Y el cuarto principio, que me ha hecho millonario, es de una sola palabra. Respeta. Respétate a ti mismo, respeta a tu vecino, respeta a tu esposa, respeta a tus socios. Los 4 principios que aprendió Kitts en el kinder. La escuela tiene su responsabilidad también de crear hombres y mujeres de principios. Y claro, como es natural, la iglesia tiene su responsabilidad. Pero escuchen esta bomba atómica. Nuestra obra por Cristo debe comenzar con la familia, en el hogar. No hay campo misionero más importante que la familia. El hogar cristiano, página 29. Y esos principios que son una vértebra, cada uno de ellos es una vértebra en la columna vertebral. Vamos a mencionar algunos, que no los toques, porque te vas al mundo. Primero, escudriñar las Escrituras, porque en ellos parece que está la vida eterna. Ese fue un secreto de Timoteo. Él no leía las Escrituras, él las escudriñaba. Desde tu niñez has sabido las Escrituras. Era un campeón aprendiéndose versículos de memoria. Quizá como Andrews, el que lleva ahora la Universidad de Andrews, que se aprendió el Nuevo Testamento de memoria. Todo el Nuevo Testamento. Un intelectual. Cada vez que le decían algo salía con un versículo y la cita donde estaba. Escudriña las Escrituras porque ahí está tu vida eterna. Escudriñala, sabe las Escrituras. Segunda vértebra de la columna. Mis sábados guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. A veces vemos cómo se entrena a los niños en la irreverencia. Los entrenamos para que no respeten este lugar. Los entrenan los padres para que blasfemen la plataforma. Los entrenan los padres para que griten y corran. El día que crezcan, no van a respetar la santidad del templo porque los entrenaron para violar los principios de la reverencia. Y los sábados ni se diga. No os juntéis en yugo con los infieles. Un principio muy importante. No toques ese principio porque te vas a quedar paralítico. Traed todos los diezmos al alfolí. No traigan los diezmos, sino todos los diezmos. Todos los diezmos. No toques ese eslabón de la cadena porque vas a quedar paralítico. El deseo de la carne es contra el espíritu. La carne, la sensualidad. Por eso en esta mañana voy a pedir que todos leamos el versículo 2 de Timoteo 1:5 para que podamos concluir con este mensaje. 2 de Timoteo 1:5. Todos vamos a leerlo.
Pues evoco la fe no fingida que hay en ti, que residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Ahora, para finalizar, entonaremos el himno 290, ¿quieres ser salvo de toda maldad? Vasos que tú llenes de conocimiento